India es cuna de varias religiones importantes que han tenido un impacto significativo en la historia y la cultura del subcontinente y más allá. Algunas de las principales religiones que surgieron en la India incluyen: hinduismo. Es una de las religiones más antiguas del mundo y tiene una rica tradición que se extiende a lo largo de miles de años. El hinduismo es una religión diversa con una amplia variedad de creencias, rituales y prácticas. Incluye conceptos como la reencarnación, samsara, el karma, y la búsqueda de la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, moksha. Además, tiene una vasta colección de escrituras sagradas, como los Vedas, los Upanishads y los Puranas. Budismo. Fundada por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, en el siglo VI a.C., el budismo se originó como una respuesta a las enseñanzas religiosas predominantes en la India de esa época. Buda propuso el camino del medio para alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento. El budismo se divide en varias ramas, siendo las principales el Theravada y el Mahayana. Jainismo. Surgió en el siglo VI a.C. y fue fundado por Mahavira, contemporáneo de Buda. Los seguidores del jainismo buscan la liberación del ciclo de nacimiento y muerte a través de la práctica de la no violencia, ahimsa, la verdad, satya, la no posesión, aparigreya y la penitencia. El jainismo tiene dos ramas principales, Digambara y Svetambara. Sijismo. Fundada por Guru Nanak en el siglo XV en la región del Punjab, el sijismo es una religión monoteísta que promueve la igualdad, la justicia social y la devoción a un único Dios. El Guru Granth Sahib, el libro sagrado de los Sikhs, es la guía espiritual central para los seguidores del sijismo. Estas religiones han influido no solo en la India, sino también en regiones cercanas y más allá. Además, la diversidad religiosa de la India ha contribuido a la riqueza cultural y espiritual del país. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, fue el fundador del budismo y una figura central en la historia espiritual y filosófica de la India. Aunque las fuentes históricas sobre su vida son limitadas y a veces contradictorias, se han desarrollado relatos biográficos basados en tradiciones budistas. Aquí hay una versión extensa de la vida de Buda, infancia y juventud. Siddhartha Gautama nació alrededor del año 563 a.C. Las fechas varían en diferentes fuentes, en Lumbini, actualmente en Nepal, en el seno de la familia Shakya. Su padre, el rey Suddhodana, y su madre, la reina Maya, recibieron profecías que preveían que Siddhartha se convertiría en un gran líder espiritual o en un gran rey. Siddhartha llevó una vida lujosa y protegida en el palacio, pero desde joven mostró una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano. A los 29 años, decidió explorar el mundo exterior, desafiando las restricciones de su vida palaciega. La búsqueda espiritual. Siddhartha se encontró con las realidades del sufrimiento, la vejez y la muerte, lo que lo llevó a abandonar su vida de riqueza y buscar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. Se convirtió en un asceta, practicando rigurosas penitencias y austeridades bajo la tutela de varios maestros espirituales. Sin embargo, no encontró la satisfacción espiritual que buscaba. La iluminación. Después de 6 años de búsqueda, Siddhartha decidió abandonar las prácticas extremas y buscar un camino intermedio. Se sentó bajo una higuera conocida como el Bodhi Tree en Bodh Gaya y se comprometió a no levantarse hasta que alcanzara la iluminación. Durante la noche, luchó contra las tentaciones y dudas, y finalmente, al amanecer, alcanzó la iluminación. Enseñanzas y ministerio. Buda pasó los siguientes 45 años enseñando sus descubrimientos a seguidores que se unieron a su comunidad, conocida como la Sangha. Sus enseñanzas se centraron en las 4 nobles verdades, que trataban del sufrimiento, su origen, su cesación y el camino para superarlo, y el noble octuple sendero, que incluía aspectos como la correcta comprensión, la correcta intención y la correcta concentración. Fallecimiento. Buda falleció a la edad de 80 años en Kushinagar, India, alcanzando el estado de parinirvana. Antes de su muerte, dejó instrucciones a sus seguidores para que se guiaran por sus enseñanzas y no dependieran de una figura central. Las enseñanzas de Buda se expandieron por Asia y más allá, dando origen al budismo, una de las principales religiones del mundo. Su énfasis en el sufrimiento humano y el camino hacia la liberación influyó profundamente en el pensamiento espiritual y filosófico a lo largo de la historia. Legado y expansión del budismo. Después de la muerte de Buda, sus discípulos, llamados arhats, continuaron propagando sus enseñanzas. El emperador Asoka, en el siglo III a.C., desempeñó un papel fundamental en la difusión del budismo al abrazarlo como religión estatal y enviar misioneros a diversas partes de Asia. A lo largo de los siglos, el budismo se dividió en diversas escuelas y corrientes, como Theravada, Mahayana y Vajrayana, cada una con sus propias interpretaciones de las enseñanzas originales. El budismo se extendió a través de Asia Central hasta China, Japón,
Corea, Tíbet, Sri Lanka y el sudeste asiático, adoptando diversas formas y fusionándose con las culturas locales. Enseñanzas clave de Buda: las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, dukkha; la verdad del origen del sufrimiento, samudaya; la verdad de la cesación del sufrimiento, nirodha; la verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento, magga; el noble octuple sendero, comprensión correcta; pensamiento correcto; habla correcta; acción correcta; modo de vida correcto; esfuerzo correcto; atención plena correcta; concentración correcta; ética budista. Las enseñanzas éticas de Buda incluyen los 5 preceptos, que son principios éticos fundamentales para los seguidores del budismo. 1. No matar. 2. No robar. 3. No cometer conducta sexual indebida. 4. No mentir. 5. No consumir sustancias intoxicantes. Contribuciones filosóficas. Buda abordó preguntas fundamentales sobre la existencia, la naturaleza del sufrimiento y la búsqueda de la liberación. Su enfoque pragmático y su rechazo de las especulaciones metafísicas influenciaron el desarrollo de la filosofía budista. La noción de la impermanencia, anicca, la insatisfacción, dukkha, y la ausencia de un yo permanente, anatta, son conceptos clave en la filosofía budista. Desarrollo de las escuelas budistas. Con el tiempo, diferentes escuelas de pensamiento budista surgieron, cada una con énfasis en aspectos particulares de las enseñanzas de Buda. El Theravada destaca la conservación de las enseñanzas originales, el Mahayana se centra en la compasión y la bodhisattva, y el Vajrayana incorpora prácticas esotéricas. Impacto en el arte y la cultura. Las enseñanzas de Buda influyeron en diversas formas de arte, arquitectura y literatura a lo largo de Asia. Los monumentos budistas, como stupas y templos, se convirtieron en centros de veneración y aprendizaje. La iconografía budista, incluyendo las representaciones de Buda en posturas específicas, mudras, se convirtió en una parte integral del arte budista. Conclusiones. Buda dejó un legado duradero que ha perdurado a lo largo de los milenios. Su énfasis en la comprensión personal y la búsqueda de la verdad interior continúa atrayendo a personas de diversas culturas y antecedentes. El budismo ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo, pero las enseñanzas fundamentales de Buda sobre el sufrimiento y el camino hacia la liberación siguen siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo. La historia del budismo en Sri Lanka es fascinante y se remonta al siglo III a.C., cuando el emisario budista Mahinda, enviado por el emperador Asoka de la India, llegó a la isla. Aquí tienes una visión más extensa sobre el desarrollo y la influencia del budismo en Sri Lanka. Introducción del budismo. Mahinda y el rey de Vanampilla Tissa. En el año 247 a.C., Mahinda, un monje budista y hijo del emperador Asoka, llegó a Sri Lanka en una misión para propagar las enseñanzas de Buda. El rey de Vanampilla Tissa, gobernante de Sri Lanka en ese momento, aceptó las enseñanzas de Mahinda, marcando el comienzo de la adopción del budismo en la isla. Desarrollo del budismo Theravada, establecimiento del Sangha. Mahinda fundó la comunidad monástica en Sri Lanka, Sangha, con el consentimiento del rey Tissa. Estableció la orden monástica Theravada, que sigue siendo la forma predominante de budismo en Sri Lanka hasta el día de hoy. Creación del Satyajiri. Mahinda estableció el monasterio Satyajiri, actualmente conocido como Mijintai, que se convirtió en un centro importante para la propagación y preservación del budismo en la región. Desarrollo e influencia, expansión del budismo. A lo largo de los siglos, el budismo se arraigó profundamente en la sociedad y la cultura de Sri Lanka. Templos y monasterios se multiplicaron y la isla se convirtió en un centro de estudios y práctica budista. Monasterios y estudios. Sri Lanka se convirtió en un importante centro de estudios budistas y los monasterios desempeñaron un papel crucial en la preservación de las escrituras y la transmisión de las enseñanzas. La isla produjo eruditos destacados que contribuyeron al desarrollo del pensamiento budista. Patrimonio cultural, templos y monumentos. Sri Lanka es hogar de numerosos templos y monumentos budistas notables. El templo de la reliquia del diente en Kandy, que alberga una reliquia dental de Buda, es uno de los lugares más sagrados del país. Ruinas Anuradhapura y Polonnaruwa. Las antiguas ciudades de Anuradhapura y Polonnaruwa contienen impresionantes ruinas de templos y stupas budistas que reflejan la rica historia del budismo en Sri Lanka. Estos sitios son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Prácticas y festivales. Poson Poya, celebrado en junio, este festival conmemora la llegada de Mahinda a Sri Lanka. Durante Poson Poya, los budistas participan en actos de caridad y reflexión sobre las enseñanzas de Buda. Escolaridad budista. La educación budista es una parte integral de la vida en Sri Lanka.
Muchos niños asisten a escuelas budistas, donde aprenden no solo las enseñanzas del budismo, sino también materias académicas. Sociedad y política. Influencia en la sociedad. El budismo ha tenido una profunda influencia en la forma de vida y las tradiciones de Sri Lanka. La ética budista, incluyendo los preceptos, ha influido en la moralidad y el comportamiento social. Relación con la política. A lo largo de la historia, el budismo ha estado vinculado a la política en Sri Lanka. Algunos líderes políticos han utilizado el budismo como base para legitimar su gobierno, mientras que otros han promovido políticas que reflejan los valores budistas. Desafíos y renacimiento, colonización y desafíos modernos. Durante el periodo colonial, Sri Lanka fue colonizada por potencias europeas, lo que llevó a una disminución de la influencia budista. En tiempos modernos, el budismo ha enfrentado desafíos relacionados con la secularización y tensiones étnico-religiosas. Renacimiento contemporáneo. A pesar de los desafíos, el budismo en Sri Lanka ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas, con un resurgimiento del interés público en las enseñanzas y prácticas budistas. La adopción temprana del budismo en Sri Lanka, marcada por la llegada de Mahinda, ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura de la isla. Sri Lanka sigue siendo un lugar importante para el budismo Theravada y alberga algunos de los sitios más sagrados y antiguos de la tradición budista. El budismo ha desempeñado un papel significativo en la historia, la cultura y la espiritualidad de Corea durante más de 1000 años. La introducción del budismo en Corea se remonta al siglo IV después de Cristo y desde entonces ha experimentado diversas fases de desarrollo y adaptación. Aquí hay una visión más extensa sobre la presencia y evolución del budismo en Corea. Historia temprana. Introducción. El budismo fue introducido en Corea en el año 372 después de Cristo durante el reinado de la reina Seondeok. La tradición sostiene que monjes budistas vinieron de la India a través de China para difundir las enseñanzas de Buda en la península coreana. Tres reinos. Durante el periodo de los tres reinos de Corea, Goguryeo, Baekje y Silla, el budismo se consolidó y se convirtió en una fuerza influyente. Los monasterios budistas se establecieron y se construyeron templos y esculturas budistas. Unificación bajo Silla y la Edad de Oro. Unificación de Silla. Después de la unificación de la península por Silla en el año 668, el budismo experimentó un florecimiento considerable. Se construyeron grandes templos como el Templo Bulguksa y la Gruta de Seokuram, ambos ahora considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desarrollo de la escuela Hwaeom. Durante la dinastía Silla, la escuela budista Hwaeom, o Avatamsaka, se desarrolló significativamente. Esta escuela enfatizaba la interdependencia y la interconexión de todos los fenómenos, y su filosofía tuvo una influencia duradera en el budismo coreano. Periodo Goryeo, invasiones mongolas. Durante el periodo Goryeo, 918-1392, el budismo continuó prosperando, pero enfrentó desafíos durante las invasiones mongolas en el siglo XIII. A pesar de las dificultades, el budismo se recuperó y se desarrolló con la fundación de la secta Joji, que sigue siendo la principal en Corea hoy en día. Periodo Joseon, supresión y restauración. Durante la dinastía Joseon, 1392 a 1897, se implementaron políticas de supresión del budismo en favor del confucianismo, que se convirtió en la ideología dominante. Sin embargo, a mediados de la dinastía, la política cambió, y el budismo experimentó un resurgimiento conocido como la restauración de Weibul. Época contemporánea, siglo XX y XXI. Durante el siglo XX, Corea experimentó una modernización y occidentalización rápidas, lo que llevó a cambios significativos en la sociedad y la cultura. El budismo enfrentó desafíos, pero también ha visto un renacer en el interés público y la práctica espiritual en las últimas décadas. Joji Order, dominante en la actualidad. La orden Joji, que se formó en el siglo XIV, es la orden budista más grande y dominante en Corea en la actualidad. Esta orden ha desempeñado un papel crucial en la preservación y promoción del budismo en el país. Prácticas y festivales, meditación y ceremonias. La práctica de la meditación, Seon en coreano, Zen en japonés, es una parte integral del budismo coreano. La ceremonia del té y la caligrafía también están asociadas con la tradición budista. Lotus Lantern Festival. Este festival anual celebra el nacimiento de Buda y es uno de los eventos más grandes del calendario budista coreano. Se caracteriza por desfiles de linternas de loto, exhibiciones culturales y eventos religiosos. Impacto cultural y patrimonio. Arte budista. Las esculturas y pinturas budistas coreanas son reconocidas por su belleza y refinamiento. Muchas de estas obras de arte se encuentran en templos históricos y museos. Patrimonio mundial. Varias estructuras y sitios budistas en Corea, como el templo Haeinsa y los rollos Tripitaka de la imprenta de madera de Hangyeong Panjeon,
han sido designados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El budismo ha sido una parte integral del tejido cultural y espiritual de Corea a lo largo de su historia. A pesar de los desafíos y cambios socioeconómicos, el budismo coreano ha demostrado ser resiliente, adaptándose a las circunstancias cambiantes y manteniendo su relevancia en la vida de las personas. La introducción del budismo en China fue un proceso gradual que comenzó en los primeros siglos de la Era Común. La ruta principal de transmisión fue a través de la Ruta de la Seda, que conectaba China con la India y otras regiones de Asia Central y del Sur. Aquí tienes una visión más extensa del comienzo del budismo en China y cómo se incorporó a la cultura china. Primera transmisión. Primeros contactos. Aunque los primeros contactos entre China e India se remontan al siglo III a.C., la transmisión sistemática del budismo comenzó alrededor del siglo I después de Cristo. Emisarios y textos, misioneros y comerciantes budistas, como los monjes Kashyapa Matanga y Dharmaraksha, llevaron textos budistas a China. Estos textos incluían las escrituras en sánscrito y fueron traducidos al chino, marcando el inicio de la interacción entre las culturas China e India. Época de la dinastía Han, siglo I a.C., siglo III después de Cristo. Periodo de transición. Durante los primeros siglos de la Era Común, China estaba experimentando un periodo de agitación política y cambio cultural. El budismo encontró receptividad entre aquellos que buscaban respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Traducción de textos. La traducción de textos budistas al chino comenzó en esta época. Las escrituras Mahayana, como el Sutra del Loto, fueron de particular importancia en esta primera fase de la transmisión del budismo en China. Dinastía Wei y periodo de los 16 reinos, siglo III, siglo VI, auge del budismo Mahayana. Durante este periodo, el budismo Mahayana ganó prominencia en China. El monje Lokaksema realizó traducciones clave y contribuyó a la propagación del Mahayana. Incorporación de elementos chinos. Para ganar aceptación en la sociedad china, el budismo adoptó algunos elementos de la filosofía china, integrándose con el taoísmo y el confucianismo en ciertos aspectos. Dinastía Sui y dinastía Tang, siglo VI, siglo X, apoyo imperial. Durante la dinastía Sui y la dinastía Tang, el budismo recibió el apoyo imperial y muchos monasterios y templos budistas fueron construidos. Algunos emperadores, como Wu Zetian, se convirtieron al budismo y promovieron su práctica. Expansión de escuelas budistas. Varias escuelas budistas, como la Tiantai, la Huayan y la Chan, Zen en japonés, florecieron durante este periodo. La filosofía Chan, en particular, enfatizaba la meditación y la experiencia directa. Periodo de las 5 dinastías y 10 reinos y la dinastía Song, siglo X, siglo XIII. Desafíos y cambios. A finales del primer milenio, el budismo enfrentó desafíos, incluyendo críticas de eruditos confucianos y taoístas. Sin embargo, continuó evolucionando y adaptándose a las circunstancias cambiantes. Influencia en las artes y la cultura. Durante este periodo, el budismo tuvo una profunda influencia en las artes chinas, la poesía y la cultura en general. Muchos artistas y escritores se inspiraron en las ideas budistas. Dinastía Yuan y dinastía Ming, siglo XIII, siglo XVII, Mongol y periodos Ming. A pesar de la estabilidad bajo la dinastía Yuan, la Ming vio la continuación de algunas políticas antibudistas. Sin embargo, el budismo continuó siendo parte de la vida cotidiana. Contribuciones a la medicina y la educación. Durante la dinastía Ming, los monasterios budistas también contribuyeron al desarrollo de la medicina y la educación. Dinastía Qing y tiempos modernos, siglo XVII en adelante, declive temporal. Durante la dinastía Qing, hubo un declive temporal en el patrocinio imperial del budismo y algunos monasterios fueron cerrados. Resurgimiento en el siglo XX. Con la llegada de la República de China en el siglo XX y la Revolución Cultural, el budismo enfrentó desafíos significativos. Sin embargo, a partir de las reformas económicas de finales del siglo XX, se ha producido un resurgimiento del interés en la espiritualidad y la práctica budista en China. El budismo, que llegó a China desde la India, se ha fusionado con la rica historia y cultura china a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos y cambios políticos, el budismo ha perdurado y continúa siendo una fuerza significativa en la vida espiritual y cultural de China. El budismo llegó a Japón en el siglo VI y su introducción y asimilación en la cultura japonesa jugaron un papel fundamental en la formación de la sociedad y la espiritualidad japonesas. Introducción del budismo, siglo VI. La introducción formal del budismo en Japón se atribuye al príncipe Shotoku, un destacado líder político y religioso en el siglo VI. Se dice que el budismo llegó a Japón desde Corea, que, a su vez, lo había recibido de China.
Envío de misioneros. Durante el reinado del príncipe Shotoku, se enviaron misioneros budistas a China para estudiar las enseñanzas y traerlas de vuelta a Japón. Esto marcó el inicio de un intercambio cultural significativo entre Japón, China y Corea. Desarrollo de las escuelas budistas, Nara y Heian, durante el período Nara, 710 a 794, y el período Heian, 794-1185, se establecieron las primeras escuelas budistas en Japón. La influencia de la escuela Tendai y la escuela Shingon fue particularmente fuerte durante este tiempo. Templos y monasterios. Se construyeron templos y monasterios, y la ciudad de Nara se convirtió en la primera capital permanente de Japón, albergando el famoso templo Todai-ji y la gran estatua de Buda. Estos sitios se convirtieron en centros de aprendizaje y espiritualidad. Período Kamakura y el Zen. Kamakura, 1185 a 1333. El budismo experimentó cambios significativos durante el período Kamakura. La llegada de nuevas escuelas, como el Zen, influyó profundamente en la cultura japonesa. El Zen, en particular, se destacó por su énfasis en la meditación y la experiencia directa. Era de los guerreros. El Zen encontró patrocinio entre los guerreros y se volvió especialmente relevante en el contexto del Bushido, el código de conducta de los samuráis. La simplicidad y la búsqueda directa de la iluminación del Zen resonaron con la mentalidad de los guerreros. Influencia en las artes y la cultura, arquitectura y jardines Zen. La influencia del budismo se extendió a la arquitectura y los jardines japoneses. Templos Zen, como el templo Ryoan-ji en Kioto, son conocidos por sus jardines de rocas y su estética minimalista. Teatro No y Kabuki. Las artes escénicas, como el teatro No y el Kabuki, también incorporaron elementos budistas en sus representaciones. Temas relacionados con la vida, la muerte y la espiritualidad budista a menudo se reflejaban en estas formas de entretenimiento. Edo y el budismo popular. Edo, 1603 a 1868, durante el período Edo, el budismo continuó evolucionando y se integró más profundamente en la vida cotidiana. Surgieron nuevas escuelas y prácticas, y el budismo popular se volvió prominente entre las clases sociales más bajas. Sincretismo religioso. La religión popular japonesa, el Shinto, se fusionó en gran medida con el budismo, dando origen al sincretismo religioso. Muchos santuarios Shinto tenían templos budistas asociados, y las festividades y rituales incorporaban elementos de ambas tradiciones. Restauración Meiji y desafíos modernos. Restauración Meiji, 1868. La restauración Meiji marcó el comienzo de la modernización en Japón. Se llevaron a cabo reformas que separaron oficialmente el budismo y el Shinto, poniendo fin al sincretismo religioso. Desafíos y revival. A lo largo del siglo XX, el budismo enfrentó desafíos en la era moderna, incluida la secularización y la pérdida de influencia. Sin embargo, también hubo un resurgimiento del interés en las enseñanzas y prácticas budistas. Hoy en día, diversidad de escuelas. Hoy en día, Japón alberga una amplia variedad de escuelas y prácticas budistas. Desde el Zen hasta el Hodo Shinshu y el Nichiren, las distintas tradiciones budistas coexisten y han influido en diferentes aspectos de la vida japonesa. Prácticas modernas. Aunque la sociedad japonesa ha experimentado una secularización significativa, muchas personas siguen participando en prácticas budistas, como visitar templos, participar en ceremonias y festivales, y practicar la meditación Zen. La introducción y evolución del budismo en Japón han sido un viaje complejo y fascinante. A lo largo de los siglos, el budismo ha dejado una marca indeleble en la cultura, la espiritualidad y las artes japonesas, y continúa siendo una parte importante de la identidad cultural del país.